3 guardabosques desaparecen en circunstancias misteriosas. Primero, Erik Larsen desapareció en la nieve, dejando solo huellas perfectas que terminaban en la nada. Luego, Erik Peterson informó de figuras silenciosas y desapareció, junto con docenas de huellas desconocidas que no llevaban a ninguna parte. Después, Sarah Newton, con su jeep de servicio con los faros encendidos y el motor en marcha, como si nunca hubiera estado allí. Estos casos están separados por años y cientos de kilómetros, pero tienen una cosa en común: son inexplicables, y cada vez las radios se quedan atrás, encendidas, sin señal. ¿Qué está pasando en los parques nacionales de Estados Unidos y por qué los guardabosques son los primeros en desaparecer? Febrero de 1988 fue un mes inusualmente nevado para el Parque Nacional de Yosemite. A principios de mes, un potente ciclón azotó Sierra Nevada y dejó una gran cantidad de nieve en los puertos de montaña. El espesor de la nieve fresca superó los 1,5 metros en algunos lugares. Para la mayoría de los turistas, la temporada había terminado, pero las patrullas de las zonas de gran altitud continuaban. La zona de Badger Pass es uno de esos lugares, desierta, de difícil acceso, pero de inspección obligatoria tras las nevadas, debido al riesgo de avalanchas y de bloqueo de los senderos. Ese día, la patrulla estaba dirigida por Erik William Larsen, un guardabosques de 35 años con 8 años de experiencia. Sus compañeros lo respetaban por su fiabilidad y su calma. Era uno de los que seguía el protocolo al pie de la letra. Alto y delgado, con la costumbre de llevar 2 pares de calcetines incluso en verano, consideraba su trabajo como una misión personal. La base de Wabone recibió la última llamada a las 11:14 de la mañana. Informó de que había llegado a la bifurcación del punto de observación, que la nieve le llegaba hasta las rodillas, que no se habían detectado avalanchas y que continuaba por la ruta. Lo dijo como de costumbre, con claridad y sin alboroto, y no volvió a comunicarse por radio. Cuando el oficial de guardia intentó contactar con él a la 1:00 p.m., no hubo respuesta. Al principio, decidieron que simplemente había entrado en una zona donde la radio no le alcanzaba. A las 3:00 p.m., la alarma aumentó. La cobertura era estable en la zona por donde viajaba Larsen, y rara vez rompía su horario de comunicación. A las 4:30 p.m., la dirección decidió iniciar una búsqueda urgente por tierra. Se reunió rápidamente un equipo, 2 guardabosques y un rescatador experimentado, y partieron en motos de nieve por un sendero bien transitado. Una hora más tarde, a las 5:50 p.m., llegaron al lugar. Al borde de un claro, junto a un sendero cubierto de nieve, uno de los guardabosques vio una radio negra tirada en la nieve. Estaba encendida. No había señales de caída ni huellas en la carcasa. Parecía haber sido colocada cuidadosamente sobre la nieve. No había otros rastros alrededor, solo una cadena transparente de huellas de las botas de Larsen que conducían hacia el claro. Terminaban abruptamente en medio del espacio nevado, donde no había arbustos, rocas ni manchas de nieve derretida. Las huellas conducían al centro del claro y desaparecían. Fue en ese momento cuando Larsen pareció caer al vacío. No había rastros de su regreso, ni desplazamientos de nieve, ni señales de una avalancha. Los investigadores describieron el lugar como anormalmente intacto, como si nadie hubiera estado allí. Uno de los guardabosques escribió en su informe: la nieve parecía fresca, como si hubiera caído durante la noche, pero solo había huellas en ella, y éstas desaparecían en el centro. Allí, a 1 metro del lugar de la desaparición, encontraron otro detalle: un pequeño trozo de tela congelado en la nieve. Era un trozo de un uniforme. El resto del equipo había desaparecido. Al día siguiente, comenzó una búsqueda a gran escala. Participaron más de 40 personas,
5 motos de nieve y 2 helicópteros. Registraron un área con un radio de más de 2 millas. No se encontraron signos de movimiento, lucha o lesiones corporales. El estado de la nieve era extraordinario. Ni siquiera cerca de la radio había sido tocada. La capa de nieve era sólida y no se derrumbaba, y según los cálculos de los meteorólogos, no podía haber ocultado huellas humanas en tan poco tiempo. No había habido avalanchas en la zona desde diciembre. No había señales de vida salvaje, salvo algunas huellas de zorros en las inmediaciones. Una de las grabaciones de la estación meteorológica captó un ruido extraño en el canal de comunicación estándar de los guardabosques entre las 11:30 y las 11:37, aproximadamente inmediatamente después de la última llamada de Larsen. La grabación se conservó en una cinta magnética en los archivos de la estación. El ruido se describió como saltante y amortiguado, sin voz ni modulación evidente. Algunos empleados lo escucharon en directo y pensaron que se trataba de un fallo técnico o de interferencias del viento. Más tarde, expertos del servicio de comunicaciones escucharon el fragmento. Nadie pudo determinar con certeza qué era. Los datos sobre las anomalías en la frecuencia se enviaron a los archivos. Al 5.º día de la búsqueda, la zona de Badger Pass parecía un campo de batalla. Los helicópteros realizaban 6 vuelos al día, y los equipos de rescate peinaban la nieve con banderas y sondas. Participaban unas 70 personas, entre ellas 3 alpinistas profesionales y 4 adiestradores de perros. A pesar de los intensos esfuerzos, cada día traía solo decepciones. No surgían nuevas pistas. Lo único que lograron encontrar fue al 4.º día, a 26 pies al sureste del lugar de la desaparición, cuando un rescatador pisó algo duro bajo una capa de nieve compacta. Resultó ser un trozo de plástico negro. Tenía las marcas de Motorola, el mismo modelo que la radio de servicio, pero la que se encontró el primer día tenía la carcasa intacta. No estaba claro si se trataba de un dispositivo diferente o de parte de un equipo desconocido. Más tarde, al comprobar los números de serie, se descubrió que el fragmento encontrado no pertenecía a Larsen. Con cada día que pasaba, los investigadores tenían cada vez menos explicaciones racionales. Se plantearon diversas teorías que iban desde una desorientación repentina y una caída en un barranco oculto por una grieta hasta el ataque de un animal. Pero ninguna de ellas explicaba lo más importante: ¿por qué las huellas se detenían en medio de una zona abierta? ¿Por qué no había puntos de entrada o salida cercanos y dónde estaba el cuerpo? Incluso los participantes más escépticos en la operación comenzaron a admitir que algo más allá de la lógica habitual le había sucedido a Eric. Llamó especialmente la atención una historia contada por Phil Taylor, empleado del parque, el 7.º día de la búsqueda. Recordó un caso similar ocurrido en enero de 1976, también en la zona de Badger Pass. En aquella ocasión, un esquiador de Sacramento que había salido a esquiar en solitario desapareció. Sus esquís fueron encontrados clavados en la nieve al inicio del descenso, pero no había rastro de él más allá de ese punto. Su cuerpo nunca fue encontrado. El incidente se archivó como accidente. Taylor admitió que solo lo recordó después de ver cómo las huellas de Larsen desaparecían tan abruptamente, como cortadas por un cuchillo. El 9.º día se suspendió la búsqueda. La razón oficial fue el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el peligro de avalanchas en dirección sur. La temperatura comenzó a bajar drásticamente y las previsiones ya anunciaban 20 grados bajo cero por la noche. La operación pasó a una fase de vigilancia. A los padres de Eric se les dijo que aún existía la posibilidad de que hubiera llegado a un refugio o a un refugio temporal. Sin embargo, ya se le daba por muerto de manera extraoficial. Su madre, Karen Larsen, se negó a abandonar Yosemite y continuó buscando por su cuenta en la zona hasta que, 2 semanas después, sufrió hipotermia y fue hospitalizada. En primavera, cuando la nieve comenzó a derretirse,
se llevó a cabo una segunda búsqueda por tierra. Topógrafos y guías caninos volvieron a examinar la zona donde había desaparecido el guardabosques. Esta vez, se interesaron por el punto donde terminaban las huellas. Bajo una capa de nieve, encontraron una densa cubierta de hierba, sin grietas, madrigueras ni depresiones. Se realizó un análisis espectral de la nieve y el suelo, pero no se detectaron anomalías. 8 meses después, el caso se cerró oficialmente como desaparición en circunstancias poco claras. La placa de Larsen permaneció en los archivos del parque como pieza conmemorativa. Su familia nunca recibió ninguna explicación. Ninguna de las teorías, avalancha, desorientación repentina, caída, ataque de animales o fuga deliberada, recibió confirmación alguna. No se encontró ningún equipo, excepto la radio. Algunos antiguos empleados que dejaron el servicio a principios de la década de 2000 mencionaron posteriormente el caso en entrevistas privadas. Uno de ellos, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo: «Estos casos no son infrecuentes, pero si trabajas en el parque, te enseñan a no hacer preguntas que no tienen respuesta». La mañana del 9 de julio de 1997 comenzó como cualquier otra en la sede del Servicio de Parques Nacionales en Bar Harbor. El tiempo era claro, con una suave brisa costera, y se celebró la habitual reunión informativa para los guardabosques que salían a patrullar. Entre ellos se encontraba Eric Stephen Peterson, de 34 años, uno de los empleados más experimentados del parque, que conocía los senderos costeros de Acadia como la palma de su mano. Era un hombre de pocas palabras, tranquilo y reservado, pero sus compañeros lo respetaban por ello. Peterson no era propenso a la exageración, el pánico o la fantasía. Todo lo que informaba era siempre cierto. Ese día tenía previsto patrullar la zona sureste del parque, incluido el sendero que llevaba a Otter Cliffs, un famoso acantilado con vistas al océano muy popular entre los turistas. El tiempo era perfecto. Una mañana sin viento, cielos despejados y visibilidad para kilómetros. Eric salió a su ruta a las 8:45 am. Llevaba consigo su equipo habitual: una radio, agua, un cuaderno de observaciones y una navaja. Vestía su uniforme de guardabosques y una chaqueta ligera. Viajaba ligero, ya que para revisar la ruta no necesitaba una tienda de campaña ni una mochila grande. Su señal era estable. A las 9:38 am, informó de que había llegado al inicio del sendero en Beechcroft Trail. A las 10:21 am, observó restos de una hoguera reciente fuera de la zona permitida y dejó una advertencia. Todo iba según lo previsto. Aproximadamente a las 11:05, informó de lo siguiente: «Veo a 3 personas delante. Están de pie en el sendero, mirando hacia mí. Aún no hay contacto. Voy a intentar acercarme a ellos». El mensaje causó una ligera confusión. No había muchos visitantes en el parque en un día laborable, y nadie había informado de ninguna ruta en esa dirección. Pero eso no era motivo para preocuparse. Un minuto después, Eric volvió a ponerse en línea. «No responden. Están ahí de pie, en silencio. Parece que no me oyen. Muy extraño. La distancia es de unos 30 metros. El operador confirmó la recepción y le aconsejó que se acercara con cautela. Pasaron 2 minutos y no se oyó nada. A las 11:09, Eric transmitió otro mensaje, esta vez con voz tensa. «Un segundo, señor». Se perdió la señal. Eric Stephen Peterson no volvió a ponerse en contacto. El primer grupo de guardabosques llegó a la posible ubicación de Peterson a la 1:40 p.m., poco más de 2 horas después. Esperaban encontrar al guardabosques o, como mínimo, sus huellas. En cambio, encontraron su radio tirada en la hierba a unos 5 metros del borde del sendero. No había señales de lucha, caída ni pánico. Las huellas de Peterson conducían al acantilado, pero terminaban repentinamente en terreno llano.
Literalmente, desaparecían. Sin embargo, había otras huellas cerca. Numerosas huellas de botas pesadas de montaña que se cruzaban, formaban bucles y también terminaban abruptamente en aproximadamente el mismo radio. La composición del suelo y el contenido de humedad facilitaban la lectura de las huellas en esa época del año. Un experto en rastreo con 20 años de experiencia, que fue llamado para ayudar en la investigación, declaró más tarde: «Parece que había 5 o 6 personas aquí, pero no se marcharon por el sendero. Simplemente dejaron de existir aquí. No hay rastros de retirada, solo de llegada». En ese momento, la investigación ya estaba en marcha. Dada la urgencia y las circunstancias, se llamó al equipo de búsqueda y rescate del condado de Hancock, junto con varios voluntarios entre los antiguos miembros de las fuerzas del orden. Durante las siguientes 24 horas, se peinó toda la zona de Otter Cliffs, incluidos los senderos adyacentes, las cornisas rocosas y las laderas costeras. Se instalaron tiendas de campaña de observación y se realizaron patrullas durante todo el día. No se encontraron cadáveres, equipos ni signos de caída. Al tercer día, los rescatadores descendieron en rapel por los acantilados con la esperanza de que Peterson hubiera caído y perdido el conocimiento. La búsqueda en la costa no dio ningún resultado. La zona donde desapareció el guardabosques se convirtió en un completo misterio. Lo único que quedó fue su radio tirada en el suelo y docenas de extrañas huellas que no llevaban a ninguna parte. Comenzaron a circular rumores. Uno de los miembros del personal subalterno que estaba de servicio ese día en la estación de comunicaciones informó de forma anónima que la voz de Eric en su último mensaje sonaba como si apenas respirara. Según él, se oía un extraño susurro en el aire, como un leve murmullo de agua o un estruendo lejano. Estos detalles no se incluyeron en el informe oficial. Cuando se suspendió oficialmente la búsqueda, 10 días después, uno de los registros más inexplicables y perturbadores de la historia del Parque Nacional Acadia quedó archivado en los informes. Sin embargo, la desaparición de Eric Peterson no cayó en el olvido. Cada pocas semanas se volvía a registrar la zona. En noviembre de ese año, comenzó la temporada invernal en el parque y los guardabosques redujeron el número de patrullas en los senderos remotos. La zona de Otter Cliffs se cerró hasta la primavera, al igual que la mayoría de los senderos costeros. Pasaron casi 3 meses. En febrero de 1998, exactamente 121 días después de la desaparición de Eric, 3 turistas de New Hampshire llegaron al parque. Tenían previsto pasar la noche cerca de los acantilados costeros, aprovechando un breve periodo de calor. En la zona del descenso occidental hacia los acantilados, comenzaron a recoger piedras grandes para construir un fogón. Una de las piedras era inusualmente ligera y se hundió profundamente en el suelo, revelando un espacio hueco debajo de las rocas apiladas de forma irregular. Dentro había un trozo de tela. Al principio, los excursionistas pensaron que eran los restos del equipo viejo de alguien, pero cuando cavaron un poco más, vieron fragmentos de una costilla y luego una tibia. Se llamó a los guardabosques. Los expertos forenses confirmaron que se trataba de los restos de Eric Steven Peterson. Tenía el cráneo destrozado, pero no como resultado de un golpe. Según la conclusión del experto, esto fue causado por una presión prolongada de piedras. Al final, se encontró allí todo el esqueleto del guardabosques en una posición antinatural, doblado y aparentemente comprimido. Lo extraño estaba en otra parte. En el exterior del cráneo y las costillas, había pequeños cortes, como si hubieran sido arañados por una multitud de objetos afilados. Ninguno era lo suficientemente profundo como para ser mortal. Pero había muchos, más de 200 en todo el esqueleto. No parecía ser obra de un animal. Además, en uno de los fragmentos restantes del molde, había restos de suciedad antigua. Sin embargo, era de un extraño color azulado, con una composición mineral inusual.
Los análisis no pudieron determinar su origen con certeza. El descubrimiento posterior solo empeoró las cosas. A 20 metros del lugar donde se encontraron los huesos, bajo las raíces de un viejo árbol caído, se descubrió otra anomalía. Una zona pisoteada con cientos de huellas de zapatos entrecruzadas que no llevaban a ninguna parte. Las pruebas de laboratorio revelaron más tarde que algunas de las huellas coincidían con la forma y el tamaño de las botas militares de la década de 1960. El resto eran más modernas, pero sin patrones claros. No hubo informes de movimientos de grupos en ninguno de los senderos cercanos el día de la desaparición de Eric. Además, según los archivos de julio de 1997, solo 2 turistas se registraron oficialmente para pasar la noche en la zona sur, y ambos eligieron alojarse al otro lado del parque. Las cámaras de la entrada no registraron ningún grupo numeroso. Entonces, ¿de dónde procedían las docenas de huellas? Los rumores comenzaron a extenderse entre los guardabosques. Según informes no confirmados, un oficial de alto rango, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmó que esas figuras observadoras habían aparecido antes en la zona. Sin embargo, no se mencionaban en los informes, solo se transmitían verbalmente de un turno a otro. La esencia de las historias era siempre la misma. Había personas de pie junto al sendero, en silencio, inmóviles, a menudo de espaldas o de lado. No respondían ni se movían, como si no fueran seres vivos. Una de estas historias se registró ya en 1982. Sin embargo, en aquel momento se descartó como una alucinación de un recién llegado. Según datos oficiales, el FBI no participó en la investigación. Sin embargo, se encontró una copia cerrada del informe en los archivos de seguridad del parque, a los que no se podía acceder desde la base de datos interna. A partir de entonces, varias rutas de la zona de Otter Cliffs comenzaron a ser patrulladas por 2 empleados a la vez, y se redujo considerablemente el número de patrullas en solitario. El caso de la desaparición y muerte de Eric Peterson sigue figurando oficialmente como accidente con circunstancias desconocidas. A pesar del hallazgo de sus restos, su familia no ha recibido una explicación completa. La pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Quiénes eran las personas que Eric vio en el sendero? ¿Y por qué las huellas no llevaban a ninguna parte? La información sobre este caso se elimina periódicamente de las noticias locales. Algunos detalles solo han salido a la luz gracias a investigadores independientes, pero la versión oficial sigue siendo la misma. El guardabosques murió en un accidente. En la primavera de 1998, llegó un nuevo turno de patrulla al Parque Nacional Acadia. Se restableció la ruta a través de Otter Cliffs, pero con algunas modificaciones. El tramo donde se encontró el cuerpo de Eric quedó excluido de los senderos principales. A los nuevos empleados no se les prohibió directamente ir allí. Sin embargo, durante las reuniones informativas, se les indicó que no se demoraran en la zona del acantilado y que informaran siempre de cualquier anomalía. Varios guardabosques jóvenes se sorprendieron por lo detalladas que eran las instrucciones sobre el uso de la radio, incluidas las normas sobre qué hacer si nadie responde al otro lado, pero la recepción es normal. En este contexto de precaución, comenzaron a filtrarse informaciones internas. Uno de los empleados temporales, que solo llevaba unos meses trabajando en el parque, escribió más tarde en un blog privado que, mientras patrullaba Otter Cliffs, se encontró con un grupo de turistas de espaldas al acantilado. Les saludó, pero no obtuvo respuesta. Las personas no se movieron. Al acercarse, sintió un extraño escalofrío, a pesar de que era julio. Según su relato, retrocedió, subió a una colina y miró hacia atrás, pero el lugar estaba vacío. No había nadie allí. Estos relatos nunca se registraron oficialmente, pero estas historias siguieron circulando entre los empleados. Muchos recordaban un incidente ocurrido en 1983, cuando un grupo escolar en una excursión al acantilado
descubrió de repente a un hombre de pie al borde que no respondía y desapareció de repente. El incidente tampoco se denunció en ese momento. Quizá por eso la muerte de Eric Steven Peterson tuvo tanta repercusión. Era demasiado real como para ser ignorada. En 2002 se produjo un giro interesante cuando un equipo de investigación que trabajaba en los archivos del Parque Nacional desenterró algunos registros antiguos. En uno de los diarios de 1976 se encontró un informe que indicaba que en la ruta cercana a Otter Cliffs se habían recibido denuncias de personas de pie en silencio junto a un árbol durante 4 días consecutivos. Nadie les preguntó nada y poco después todas las menciones sobre ellos desaparecieron. Desde entonces, no ha habido informes oficiales de desapariciones en la zona de Otter Cliffs. Los foros de Internet dedicados a las desapariciones en los parques nacionales siguen debatiendo el caso. Algunos investigadores señalan coincidencias, casos en los que testigos informan de grupos de personas silenciosas que desaparecen repentinamente, sin dejar rastro ni pista alguna. Sigue sin saberse qué vio exactamente Eric Peterson en el sendero aquel día de julio. ¿Eran turistas normales, un misterioso estado mental o algo completamente diferente? Pero desde entonces, la mayoría de los guardabosques que trabajan en esas zonas se han adherido a una sencilla regla. Si ves una figura de pie en silencio al borde del precipicio, no te acerques, nunca. Sarah Elizabeth Newton, una empleada del Servicio de Parques Nacionales de 30 años, era considerada una de las guardabosques más fiables y disciplinadas asignadas a la parte oriental del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Originaria de Knoxville, Tennessee, llevaba 6 años trabajando en el parque, patrullando zonas remotas a lo largo de caminos forestales de grava, revisando senderos, observando la fauna y denunciando riesgos de incendio. Era conocida por no desviarse nunca de su horario, no ignorar nunca su radio y, de hecho, no abandonar nunca su equipo sin motivo. Eso es lo que hizo tan alarmante su desaparición en octubre de 1994. El sábado 9 de octubre, Sarah salió a patrullar sola por Indian Gap Road. Esta antigua carretera rural atraviesa una zona densamente arbolada entre Newfound Gap y Cherokee Orchard. Conducía un Jeep Ford Bronco, verde con matrícula del departamento y equipo en su interior. Se mantuvo el contacto por radio hasta las 3:00 p.m. Se comunicó 2 veces para informar de que todo iba bien. El último mensaje llegó a las 3:14 p.m. Sarah mencionó que había tomado un camino secundario para revisar un antiguo estacionamiento junto a un arroyo. Cuando no se comunicó a las 4:30 p.m., la central no dio la alarma al principio, ya que en el pasado se habían producido retrasos debido a la mala recepción de la señal. Pero a las 6:00 p.m., cuando Sarah no había regresado a la base y no respondía a las repetidas llamadas, su compañero de turno, Douglas Lane, comenzó su propia búsqueda a lo largo de la ruta de patrulla prevista. Alrededor de las 7:00 p.m., encontró el jeep de servicio en un camino forestal sin nombre en una zona conocida localmente como Colville Ridge, un camino estrecho y sinuoso, con vegetación densa y pendientes empinadas a ambos lados. El coche estaba aparcado en una curva, con los faros encendidos y el motor en marcha. La puerta del conductor estaba entreabierta. Ni Sarah ni ningún rastro de su presencia se encontraban por ninguna parte. No había signos de accidente, lucha, huellas de otros vehículos ni huellas de pisadas, excepto las dejadas por los neumáticos del todoterreno. En el interior, el registro de servicio estaba abierto y la radio estaba en su sitio y funcionaba. Los zapatos, los documentos, la gorra y la chaqueta de Sarah estaban en el coche. El maletero estaba cerrado
y contenía un botiquín de primeros auxilios, agua y un juego de cuerdas de remolque. Una llamada al servicio del parque provocó el despliegue de emergencia de un equipo de búsqueda en 40 minutos. La primera oleada de guardabosques llegó al lugar a las 7:40 p.m., con linternas y perros. Curiosamente, los perros se negaron a seguir el rastro desde el coche. Olfatearon el asiento y el suelo cerca de las puertas, pero no detectaron ningún olor. Esa noche soplaba una ligera brisa, sin precipitaciones, y la temperatura rondaba los 10 degmagtre. La búsqueda en los alrededores no dio ningún resultado. Sara parecía haberse desvanecido en el aire. Ni siquiera dejó una huella. A la mañana siguiente, se unieron a la operación Apoyo Aéreo y voluntarios. Peinaron más de 5 millas cuadradas en un radio desde el punto donde se encontró el jeep. Ninguna señal, ninguna prenda de ropa, ningún trozo de tela, ni sangre, ni pelo. No había rastro de la mujer desaparecida en la cuneta, el arroyo, ni los arbustos. Uno de los investigadores dijo en su informe: "No encontramos ninguna prueba de que saliera del coche a pie". Fue precisamente esta incapacidad para reconstruir los últimos segundos de su presencia lo que provocó no solo alarma dentro del equipo, sino también una extraña sensación de opresión. El jeep estaba en marcha como si ella hubiera salido un segundo y nunca hubiera vuelto. Pero entonces, ¿a dónde podría haber ido en cuestión de segundos, sin dejar ni siquiera una huella en el suelo húmedo y blando? En los días siguientes, la zona alrededor de Colville Ridge se convirtió en un campamento de coordinación. Adiestradores de perros, guardabosques, voluntarios militares y bomberos trabajaban allí. Un helicóptero sobrevolaba el límite del bosque desde Newfound Gap hasta Tri Mountain Ridge, dando vueltas a lo largo de la cresta. Pero incluso desde el aire, la zona no mostraba nada sospechoso. Ni árboles rotos, ni rastros de fuego, ni manchas brillantes de ropa. Sara desapareció literalmente a unos pasos del coche, que estaba en marcha y con las luces encendidas, en medio de la carretera, donde incluso al mediodía ningún animal se atrevería a acercarse. Su hermano, Jeremy Newton, un ex-marín, llegó esa noche y se unió inmediatamente a la búsqueda. Afirmaba conocer bien los hábitos de Sara y no creía que se tratara de un accidente. Siguió los arroyos, descendió a las tierras bajas, trepó por la línea del acantilado, cualquier lugar donde fuera posible resbalar o esconderse, incluso por accidente. Fue el primero en notar dos detalles extraños que no figuraban en el informe oficial. En primer lugar, a unos 60 metros del coche, encontró una zona con una larga hendidura en la hierba, como si alguien hubiera arrastrado por el suelo un objeto largo y pesado, como una mochila o un cuerpo. Pero esta zona comenzaba y terminaba en el bosque, sin rastros claros. Se tomaron fotografías, pero no se incluyeron en el expediente del caso. En segundo lugar, observó que una de las botellas de plástico del coche había sido cortada por un lado, como con un cuchillo. No se encontraron huellas dactilares en ella. Al 11º día de la búsqueda, la zona fue acordonada. La versión oficial: posible implicación criminal o amenaza para la seguridad. En una correspondencia no oficial, uno de los investigadores escribió: "La zona es como una trampa. Todo apunta al coche, pero nada sale de él". 3 semanas después de su desaparición, a 5 kilómetros al sur, un grupo de cazadores locales descubrió un rastro extraño. En la tierra húmeda, cerca del lecho seco de un arroyo, había una huella clara, una bota de mujer, del mismo tamaño que la que llevaba Sara. El problema era que la bota estaba boca abajo en la pendiente, hacia el arroyo, y no había segundas huellas ni marcas de derrape cerca. Era como si hubiera estado de pie en el borde y hubiera desaparecido sin dar un segundo paso. Después de eso, la investigación se quedó sin hipótesis viables. El cuerpo, la ropa, el arma, todo había desaparecido. No hubo ataque de animales, ni accidente, ni fuga voluntaria. Todo seguía en su sitio, excepto la persona. Un año más tarde, en noviembre de 1995,
uno de los guardabosques veteranos, William Crawford, ya jubilado, concedió una entrevista anónima a un locutor de radio local. Afirmó que se habían denunciado 3 desapariciones en la zona de Colville Ridge en los últimos 30 años. Una era la de un niño del campamento en la década de 1970. La segunda era la de un pescador a principios de la década de 1980. Ninguno de ellos fue encontrado. También dijo que en 1991 se encontraron 5 mapaches muertos a 2 millas al este de esta zona, en un radio de 50 pies, sin heridas visibles. En ese momento se decidió que habían sido envenenados, pero los análisis veterinarios no revelaron la presencia de toxinas. Sus pulmones parecían colapsados, como si hubieran sufrido una descompresión repentina. Nadie relacionó directamente este episodio con las desapariciones, pero se mencionó en los informes oficiales. Sarah nunca fue encontrada, ni su cuerpo, ni sus pertenencias personales, ni sus huesos, ni su ropa, aparecieron un año después, ni 10 años después. Su caso sigue abierto hasta el día de hoy, y en los archivos oficiales de los guardabosques del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes hay una nota aparte en su expediente. No hay explicación física para su desaparición. Hasta el día de hoy, los nuevos reclutas que salen a patrullar la zona reciben instrucciones de mantener contacto por radio cada 15 minutos, no detener el coche sin motivo, y salir siempre a patrullar en parejas. Sarah Newton no es solo una empleada desaparecida. Su caso es la línea más allá de la cual incluso los guardabosques más experimentados dejan de sacar conclusiones lógicas. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y haz clic en el icono de la campana. Esto nos ayudará a seguir publicando vídeos como este. Escribid en los comentarios qué historia os parece más misteriosa y qué creéis que está pasando en estos lugares. Cuidaos mucho y esperamos veros en nuestras próximas investigaciones. En los rincones más salvajes de América, donde los glaciares, los cañones y los bosques frondosos guardan sus secretos, desaparecen incluso aquellos que conocen estas tierras como la palma de su mano. Brendan Jackson, guardabosques de las montañas Adirondack, desapareció en el silencio de Duck Hole, dejando solo una tienda de campaña vacía y preguntas sin respuesta. Benjamin Drake se desvaneció en el glaciar Swift Current, en Glacier, dejando solo una gorra en una roca inaccesible. Paul Harris dio un paso detrás de una roca en el cañón de Zion y desapareció sin dejar rastro. Estos guardabosques, guardianes de la naturaleza salvaje, se han convertido en parte de sus mayores misterios. ¿Qué esconden estos lugares? ¿Y por qué incluso los rastreadores más experimentados desaparecen como si la propia naturaleza los hubiera borrado? En la tarde del sábado 7 de junio de 2025, el silencio se apoderó de Duck Hole, en la parte occidental de la zona salvaje de High Peaks, en las montañas Adirondack. Este lugar, situado a varios kilómetros de la carretera más cercana, es la encarnación de la naturaleza salvaje. Un paisaje remoto y austero, marcado por los restos de una antigua presa destruida por el huracán Irene, y rodeado por los picos de las montañas McNaughton y Santanoni. A principios de junio, las noches aún son frescas y los días moderadamente cálidos, lo que crea las condiciones ideales para disfrutar de la soledad en plena naturaleza. A las 19:22, hora local, el estruendo de una radio rompió el silencio. La tranquila voz del guardabosques Brendan Jackson, de 42 años, se escuchó en el aire cuando se comunicó con la centralita del Departamento de Protección Ambiental del Estado de Nueva York, en Ray Brook. Informó de su ubicación, el campamento de Duck Hole, y dio por terminada su jornada laboral. Era un procedimiento estándar, un acto rutinario para un guardabosques
que llevaba varios días trabajando en lo profundo del bosque. Tras ese mensaje, la radio volvió a quedarse en silencio. Pero la quietud que se instaló no era la tranquilidad habitual de la naturaleza salvaje. Era un vacío que pasó desapercibido. Surge la pregunta principal. ¿Cómo pudo un hombre tan profundamente conectado con esta zona salvaje y que formaba parte integral del sistema creado para protegerla desaparecer simplemente de los radares oficiales durante 8 días? Para comprender toda la profundidad de la tragedia, es necesario entender quién era Brendan Jackson. No era solo un guardabosques, era un historiador, guía y guardián de la naturaleza salvaje de la era digital, cuya pérdida ha dejado un vacío en los corazones de muchas comunidades. Brendan Joseph Jackson nació en Albany y se graduó en la Central High School de Bethlehem. Su trayectoria académica reflejaba su doble interés por la tecnología y la naturaleza. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Rochester, luego una licenciatura en Silvicultura en el Paul Smith's College y una maestría en Gestión de Recursos Forestales en la Facultad de Ciencias Ambientales y Silvicultura de la Universidad Estatal de Nueva York. Fue en el Paul Smith's College donde su pasión por la naturaleza floreció de verdad. Se convirtió en líder del club de senderismo, organizando excursiones y expediciones que forjaron su carácter y profundizaron su conocimiento de la naturaleza salvaje de Adirondack. En 2008, Jackson comenzó su carrera en el DEC como asistente forestal de temporada, un puesto al que regresaba cada año. También trabajó como guardaparques en puestos remotos cerca del lago Colden y la presa Marcy, en el corazón de High Peaks. Su dedicación era evidente en su trabajo. Participó en numerosas operaciones de rescate, ayudando a turistas perdidos, enfermos y heridos, y demostrando calma y competencia en las situaciones más difíciles. Una de las características más singulares de Jackson era su activa vida en Internet bajo el seudónimo de Setar, en plataformas como ADK Forum y Reddit. No era un simple participante, sino una verdadera autoridad, una celebridad del bosque, como lo llamaban algunos. Sus mensajes eran conocidos por su amabilidad, sabiduría y increíble detalle. Compartía su amplia experiencia dando consejos sobre seguridad, rutas y equipamiento, y así educó a toda una generación de turistas, inculcándoles el respeto por la naturaleza salvaje. Su presencia en línea se convirtió en un recurso vital para miles de personas que planificaban sus excursiones a Adirondack. La pasión de Jackson por la naturaleza salvaje iba más allá de sus obligaciones profesionales. Se fijó el objetivo personal de pasar la noche en cada uno de los 392 refugios públicos del estado de Nueva York y logró completar aproximadamente el 75% de su tarea. Llevaba un registro meticuloso de todas sus excursiones en hojas de cálculo de Excel, en las que anotaba los kilómetros recorridos, la altura alcanzada y los lugares visitados. Para sus amigos, creó una tradición única, un cinturón de explorador, con tapones de botellas, cada uno de los cuales simbolizaba un logro específico en la excursión. Sus conocimientos eran tan precisos y amplios que se le contrató para revisar y corregir los mapas oficiales del club de montaña Adirondack. La importancia de Brendan Jackson radicaba en su capacidad única para unir dos mundos. Era un experto tradicional en la naturaleza, un hombre que pasaba hasta 100 noches al año en el bosque, y al mismo tiempo un constructor moderno de una comunidad digital. Su actividad en línea no era solo un pasatiempo, sino una continuación de su misión como guardián. Utilizando herramientas digitales, democratizó el conocimiento sobre la naturaleza salvaje, haciéndolo accesible a un público mucho más amplio que cualquier guía tradicional o libro de viajes. Volvamos al día en que Jackson desapareció. El domingo 8 de junio por la mañana, Brendan Jackson no se comunicó. El domingo por la noche no informó de que había terminado su trabajo.
El lunes por la mañana tampoco se comunicó. Esta alarmante secuencia se repitió día tras día. Según su horario de trabajo, esa semana tenía que hacer 11 apariciones obligatorias en directo, pero ninguna de ellas se produjo. En la sala de control de Raybrook, estas llamadas perdidas no provocaron ninguna reacción. Mientras el sistema oficial guardaba silencio, la red de amigos cercanos de Jackson comenzó a preocuparse. Su larga ausencia en las redes sociales y su silencio eran totalmente inusuales en él. El sábado 14 de junio por la noche, exactamente una semana después de su último mensaje, su amiga Danielle Carr decidió actuar. Empezó por enviar mensajes privados a otros 3 Rangers para ver si habían sabido algo de Brendan. Al no recibir respuesta inmediata, a las 22:23 llamó directamente a la centralita de Raybrook y preguntó si Jackson había contactado. La respuesta del operador fue decisiva. Hubo una pausa, luego la pusieron en espera y le dijeron que no sabían nada de él y que pasarían la información a su superior. Fue una confirmación impactante de que el sistema había fallado por completo. A las 23:03, uno de los guardabosques a los que había escrito le devolvió la llamada y confirmó sus peores temores. El último contacto con Jackson había sido el 7 de junio. La operación de búsqueda no se inició gracias al protocolo de seguridad, sino a la insistencia y la preocupación de un amigo. La búsqueda comenzó con una semana de retraso, y su trágico desenlace se vio agravado por las consecuencias de este retraso, que dejaron cicatrices imborrables en los corazones de la familia, los amigos y los compañeros de Jackson. En la madrugada del domingo 15 de junio, Día del Padre, 2 guardabosques fueron enviados a Duck Hole para seguir el rastro de su compañero desaparecido. Hacia las 10 de la mañana, los guardabosques encontraron la tienda de Jackson en uno de los campamentos de Duck Hole. En su interior encontraron su cuerpo. El retraso de 8 días, con el cálido clima de junio en Adirondack, tuvo consecuencias catastróficas e irreversibles que fueron mucho más allá de la muerte. En primer lugar, el cuerpo de Jackson fue encontrado en estado de descomposición avanzada. Esto hizo imposible realizar una autopsia completa para determinar la causa exacta de la muerte, lo que dejó a su familia en una angustiosa incertidumbre. En segundo lugar, debido al estado de los restos, la familia no pudo despedirse con un ataúd abierto. Esta tradición cultural y emocional, que permite a los seres queridos ver por última vez el rostro del difunto, les fue negada, lo que agravó su dolor. En tercer lugar, los guardabosques que encontraron y evacuaron el cuerpo de su amigo y compañero se enfrentaron a una escena profundamente traumática. Tuvieron que lidiar con tejidos blandos, fluidos y olores que persiguen, lo que supuso una carga psicológica innecesaria que se podría haber evitado con una respuesta oportuna. Este caso es un claro ejemplo de cómo un fallo sistémico puede tener un efecto en cadena. El fallo inicial, la falta de respuesta a una llamada perdida, provocó directamente una serie de traumas cada vez más graves. Privó a la familia de respuestas sobre la causa de la muerte, les negó la posibilidad de una despedida tradicional y causó un grave trauma psicológico a los compañeros de rescate. Por lo tanto, no se trata simplemente de una historia sobre una llamada perdida. Es una demostración clara de cómo un solo error administrativo evitable puede provocar una reacción en cadena que genere un sufrimiento humano numeroso y duradero. El daño no se limitó a la muerte en sí, sino también a las circunstancias en que se descubrió. Los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte. La familia se vio privada de la posibilidad de despedirse de él de forma digna, y los guardabosques que lo encontraron sufrieron un profundo trauma psicológico. Todavía circulan rumores sobre lo que pudo haberle pasado al guardabosques y por qué un hombre tan experimentado desapareció durante 8 días y luego lo encontraron muerto. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles,
Pero esta tragedia no es una simple casualidad. Ha puesto de manifiesto los problemas crónicos del servicio de guardabosques, la falta de personal, las disputas por las horas extras, el equipo obsoleto y la falta de apoyo para quienes se enfrentan constantemente a lesiones y muertes. El Parque Nacional Glacier es un rincón severo y majestuoso del norte de Montana, donde los glaciares, los densos bosques y los acantilados escarpados conforman un paisaje capaz de impresionar incluso a los exploradores más experimentados. Entre los trabajadores del parque es conocido no solo por su belleza, sino también por su imprevisibilidad. A finales de otoño, los turistas rara vez visitan este lugar. Los senderos ya están cubiertos de hielo y las noches se vuelven mortalmente frías. Fue precisamente en esta época, en noviembre de 1991, cuando se produjo una desaparición que aún hoy desconcierta a los empleados del Servicio de Parques Nacionales y que se considera uno de los casos más inquietantes de la historia de Glacier. El guardabosques Benjamin Michael Drake, de 30 años, era uno de los empleados más respetados del parque. Originario de la ciudad de Helena, llevaba más de 7 años trabajando en el Servicio de Parques Nacionales y tenía a sus espaldas cientos de horas de patrullas en solitario por zonas de difícil acceso. Drake era un hombre fuerte y resistente, con una reputación impecable. No bebía, no fumaba y siempre seguía estrictamente las instrucciones. Sus compañeros destacaban que tenía instinto de previsión, la capacidad de evaluar la situación, anticipar los cambios meteorológicos o los peligros potenciales. El 20 de noviembre de 1991, Drake salió a realizar su última ronda nocturna por la zona del glaciar Swift Current. A pesar de su relativa accesibilidad, este lugar era conocido por sus condiciones meteorológicas cambiantes y por sus zonas sombreadas, donde la señal de radio podía desaparecer. Sin embargo, Benjamin salió a patrullar a las 15:10, 3 horas antes del atardecer, y confirmó su ubicación por radio. Me acerco a la parte sur del antiguo sendero. Quiero comprobar si hay campamentos cerca del límite del bosque. Durante los siguientes 40 minutos, Drake se comunicó varias veces para confirmar que la ruta seguía según lo previsto. Sin embargo, a las 16:03 envió un mensaje que más tarde sería clave para la investigación. Veo una tienda de campaña solitaria al borde del bosque. Parece improvisada. Voy a acercarme a echar un vistazo. Fue su última transmisión. 28 minutos después, cuando Drake no se presentó a la siguiente sesión de comunicación, el guardabosques de guardia intentó ponerse en contacto con él. No hubo respuesta. El tiempo comenzó a cambiar rápidamente esa noche. La temperatura bajó bruscamente, empezó a nevar y se levantó un viento débil. A las 17:10 se tomó la decisión de enviar un grupo de respuesta de emergencia, que a las 18:00 ya había partido hacia la zona del glaciar. Cuando los rescatistas llegaron a la zona indicada, ya había oscurecido por completo. La nieve arreciaba y la visibilidad disminuía rápidamente. Sin embargo, gracias a las huellas en la tierra húmeda y a la fina capa de nieve recién caída, se pudo determinar que Benjamin había bajado hasta el límite del bosque. Sus huellas eran claras y seguras, sin signos de pánico ni movimientos desordenados. Sin embargo, a unos 15 metros del lugar indicado en el aviso, las huellas desaparecieron de repente. En el suelo helado no había ni un solo indicio de caída, de lucha, de movimiento del cuerpo. Nada. Era como si el hombre simplemente hubiera desaparecido. Los rescatistas registraron minuciosamente cada pliegue del terreno cercano, miraron debajo de los troncos, examinaron las raíces de los árboles, pero fue en vano. La única prueba material de la presencia de Drake era su radio, que se encontró en la hierba al pie de un pino. Estaba encendido,
la batería casi agotada, pero el botón de transmisión funcionaba. No quedaban voces en la grabación. El radio no contenía mensajes posteriores a las 16:03. La operación de búsqueda comenzó al día siguiente con la participación de fuerzas adicionales. En ella participaron más de 40 personas, entre ellas especialistas en zonas heladas, rastreadores, cinólogos y 3 equipos con equipo de alpinismo. Peinaron cada metro de la trayectoria prevista de Drake, utilizando los esquemas de las patrullas, los registros de las estaciones meteorológicas y los testimonios de los empleados. Al tercer día de la búsqueda, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron ligeramente, uno de los helicópteros detectó algo inusual. En un saliente rocoso, a aproximadamente 1,5 kilómetros, al norte del lugar de la desaparición, se veía un pequeño objeto. Era imposible acercarse a él desde tierra, ya que se trataba de una pared vertical de unos 70 metros de altura. Utilizando un cabrestante, los empleados organizaron un rescate y encontraron en el saliente una gorra del Servicio de Parques Nacionales. ¿Cómo llegó ese gorro a una altura solo accesible para alpinistas, sin ningún rastro de escalada? Sigue siendo un misterio. El objeto estaba seco, sin rastros de sangre, daños u otros signos de impacto. No se encontraron otras prendas de vestir, ni el cuerpo, ni indicios de que alguien hubiera subido allí. Tras el hallazgo de la gorra de Benjamin Drake en el saliente de la roca, la operación de búsqueda cobró un nuevo impulso. El hallazgo parecía increíble. Sin equipo de escalada, era imposible llegar hasta allí. Ni ese día ni en ningún otro momento de la temporada se había registrado la presencia de grupos de escaladores en la zona del glaciar Swift Current. En la roca helada no había huellas de zapatos, ni arañazos de equipo, ni siquiera rastros de nieve reciente, como si el objeto hubiera aparecido allí por sí solo. Uno de los investigadores que estuvo presente durante el rescate dijo más tarde en su informe: da la sensación de que la gorra fue colocada allí desde arriba, como si hubiera caído verticalmente desde una gran altura, o hubiera sido colocada cuidadosamente por alguien, pero no por un ser humano. La búsqueda continuó durante casi 3 semanas. Se inspeccionaron todas las zonas accesibles de las rocas, los barrancos boscosos, las cuevas ocultas y las zonas a lo largo del flujo glaciar. En un momento dado, se llamó incluso a geofísicos para que escanearan el suelo en busca de huecos o socavones subterráneos. Todo fue en vano. El cuerpo de Benjamin Drake nunca fue encontrado, pero el caso se complicó no solo por su desaparición, sino también por los extraños detalles que comenzaron a surgir en los meses siguientes. En primer lugar, en el registro de la radio, que se escuchó más tarde, se registró un breve mensaje de radio y unos ruidos extraños. Este fragmento duró menos de 2 segundos y se grabó con fuertes interferencias. Los expertos confirmaron que la frecuencia coincidía con la onda de trabajo de la radio de patrulla de Drake. En segundo lugar, 6 meses después, durante una ronda primaveral por los senderos, otro guardabosques novato llamado Charles Attridge informó de que, al anochecer, había visto en la misma zona 2 figuras inmóviles con uniforme de guardabosques, de pie junto al árbol bajo el que había desaparecido Drake. Cuando les llamó, se dieron la vuelta al mismo tiempo y desaparecieron entre la espesa maleza. No había ningún agente de guardia registrado en esa zona y la nieve estaba completamente intacta. Las autoridades se negaron a comentar el incidente, alegando el estrés y las alucinaciones del joven empleado. A pesar de la ausencia del cuerpo, Benjamin Michael Drake fue declarado muerto en 1994 por decisión del Distrito Federal. La teoría más espeluznante, que rara vez se menciona en voz alta, está relacionada con la tienda de campaña que él mencionó por radio. Ni antes ni después de la desaparición de Benjamin se instalaron tiendas de campaña en esa zona, pero él la vio. Fue allí, desapareció. Y como dicen los guardabosques más veteranos, si en lo profundo del bosque ves un campamento que no aparece en el mapa,
No te acerques, ni siquiera si alguien te llama desde dentro. El Parque Nacional Zion es uno de los rincones más pintorescos del suroeste de Estados Unidos. Sus estrechos cañones, sus paredes escarpadas y las cristalinas aguas del río Virgin atraen a miles de turistas cada año. Entre ellos hay quienes conocen estos lugares no por los folletos turísticos, personas para quienes cada recoveco del cañón es su lugar de trabajo. Uno de ellos es el guardabosques Paul Richard Harris. En 1990 llevaba más de 10 años trabajando en el Servicio de Protección de Parques Nacionales y conocía el Cañón de los Estrechos mejor que nadie. Paul era un hombre robusto y fornido, con el rostro siempre curtido por el sol, barba corta y voz tranquila. Los turistas lo recuerdan como un profesional amable y seguro de sí mismo. Patrullaba los cañones con una regularidad envidiable. Conocía bien los cambios estacionales del agua, el movimiento de las masas rocosas y las peculiaridades del comportamiento de los animales. En la primavera de 1990, Paul vivía en la ciudad de Springdale, cerca del parque, y era considerado uno de los guardabosques más experimentados de Zion. En numerosas ocasiones, acompañó a grupos de turistas en condiciones difíciles, ayudó en operaciones de rescate y enseñó a los novatos a trabajar en los cañones. El 18 de mayo de 1990, según su horario de trabajo, Paul Harris salió a inspeccionar la parte sur del cañón Narrows, una zona especialmente difícil de acceder, donde el estrecho cauce del río discurre entre paredes rocosas casi verticales. Conocía esta ruta al dedillo, sabía dónde estaba cada roca, cada grieta donde se podía acumular el agua después de las crecidas primaverales. Hacia el mediodía, un grupo de turistas de Idaho que bajaba por el sendero vadeando el río vio a Paul junto a una de las grandes rocas. Según ellos, estaba de pie en el agua poco profunda, anotando algo en un cuaderno. Luego les saludó con la cabeza. Les dijo, «Hola», y se dirigió hacia la roca, desapareciendo de su vista. Era el comportamiento habitual de un guardabosques en servicio. Pero cuando, un minuto después, regresaron al mismo lugar para preguntar cómo llegar al arroyo lateral, descubrieron que Paul ya no estaba allí. La situación les pareció extraña de inmediato. El peñasco se encontraba al pie del cañón. El agua era poco profunda y la corriente moderada. A su alrededor había piedras lisas, arena húmeda y casi ninguna cobertura. No había rastros de que se hubiera ido. No había salpicaduras, ni voces, ni señales de que alguien hubiera subido por las rocas o se hubiera zambullido en el agua. Uno de los turistas diría más tarde, era como si hubiera dado un paso detrás de la roca y simplemente hubiera desaparecido. Incluso lo rodeamos por todos lados, pensando que tal vez se había sentado o había ido a buscar su mochila, pero no estaba. Los turistas informaron de la extraña situación al puesto de patrulla más cercano, aproximadamente a las 14:45. 2 horas más tarde, se formó un grupo de búsqueda, compuesto por empleados del parque, voluntarios y agentes del sheriff local. La búsqueda se prolongó durante toda la noche, trabajando con linternas en la oscuridad, y por la mañana se incorporaron perros rastreadores y varios catamaranes. Pero no encontraron nada. No había mochila, ni mapa, ni ropa, ni siquiera huellas, que suelen ser claramente visibles en la arena húmeda. Ninguna de las cámaras instaladas en la zona de entrada y salida del terreno registró la reaparición de Harris. El agua estaba completamente transparente, e incluso los buzos que registraron la zona cerca del peñasco no encontraron nada sospechoso. La temperatura del agua ese día era de unos 5 degrees, lo suficientemente fría como para provocar un shock, pero no tanto como para que el cuerpo desapareciera sin dejar rastro. 3 días después, se registraron ambos rumbos del río, río arriba, hacia el nacimiento, y río abajo,
hasta las zonas más anchas de Narrows. Subir por las laderas parecía imposible sin equipo de escalada, que Paul no llevaba consigo. El bosque a lo largo de la parte superior del cañón fue peinado por completo. La versión del accidente no se sostenía, ni sangre, ni rastros de caída, ni arañazos en las rocas. Al cuarto día, se registraron todos los campamentos, desde los oficiales hasta los posibles lugares improvisados para pasar la noche. El resultado seguía siendo el mismo: 0 pistas, 0 rastros. Las pertenencias personales de Paul estaban en su casa: la cámara, los documentos, las llaves del coche, una mochila de repuesto. No tenía intención de irse a ningún sitio. Tampoco había indicios de que quisiera quitarse la vida o desaparecer intencionadamente. Al contrario, unos días antes había encargado nuevo equipo y había comentado con sus compañeros los planes para la temporada de verano. Al 6º día, la búsqueda se amplió oficialmente. Se pidió ayuda a la aviación civil y se revisaron las imágenes aéreas, incluidas las satelitales. Se realizó un recorrido completo por todos los cañones laterales, grietas poco visibles y zonas con vegetación densa. Nada. No era una simple desaparición, era una desaparición en condiciones imposibles. Así lo expresó uno de los empleados más veteranos del parque, el capitán Michael Robertson, que trabajaba en Zion desde la década de 1970. Incluso si se hubiera ido, no tenía tiempo para hacerlo. Incluso si se hubiera sumergido, ¿a dónde? Incluso si hubiera trepado por la pared, ¿cómo? No cuadra ningún detalle. En mayo de 1991, un año después de la desaparición, el caso se cerró como desaparición sin rastro en circunstancias indeterminadas. A la comprensión de la naturaleza salvaje y la vulnerabilidad humana. Brendan Jackson, Benjamin Drake y Paul Harris no eran novatos, sino maestros en su oficio, personas que habían dedicado su vida a proteger y estudiar los paisajes más inhóspitos de Estados Unidos. Su desaparición puso de manifiesto no solo la fragilidad de los sistemas destinados a protegerlos, sino también algo más inquietante: una fuerza inexplicable que se esconde en las profundidades de los bosques, los cañones y los glaciares. ¿Se trató de accidentes fatales, fallos del sistema o algo que escapa a nuestra comprensión? En los comentarios de foros, desde el ADK Forum hasta Reddit, los usuarios siguen debatiendo estos casos y planteando teorías, desde osos y desprendimientos hasta fuerzas sobrenaturales o misteriosas tiendas de campaña que atraen hacia la nada. Una cosa está clara: estas historias no nos dejan tranquilos. Nos recuerdan que, incluso en la era de la tecnología y los mapas, la naturaleza tiene cosas que ocultar, y quizás sea mejor que algunos de sus secretos sigan sin desvelarse. ¿Qué opinas tú? Comparte tus ideas en los comentarios. Quizá juntos podamos acercarnos a la solución. Tres guardabosques han desaparecido en los bosques impenetrables y las empinadas laderas de las montañas Cascade y Adirondacks, y sus historias parecen sacadas de una novela de suspense que te hará temblar. Uno dejó su mochila, seca como si no hubiera visto la lluvia, en medio del bosque húmedo. Otro dejó una camiseta manchada de sangre escondida bajo las raíces de un árbol caído, sin rastro de su cuerpo. El tercero, el más experimentado de los tres, fue encontrado encajado en una estrecha grieta, con las botas cuidadosamente quitadas y un calcetín apretado en el puño, como si supiera que estaba dejando su última pista. ¿Qué se llevó a estas personas? ¿El azar, la naturaleza o algo siniestro que acecha en las sombras de las montañas? ...9 de mayo de 1984... un parque nacional,
situado en la parte norte de las montañas Cascade, en Washington. Era un día húmedo. Desde por la mañana caía una lluvia fina y molesta que en algunos lugares se había convertido en un aguacero constante. El guardaparques Robert Somers, un empleado de 33 años con casi una década de experiencia, realizaba su patrulla habitual por la frontera sureste del parque. Su ruta lo llevaba por antiguos caminos forestales, senderos rocosos y zonas pantanosas. Era una ruta fácil, más una revisión de las zonas de aparcamiento turísticas apartadas que una inspección real. Hacia las 2:40 p.m. hizo su último contacto e informó de que estaba revisando el remoto camping Old Creekside, una de las zonas menos frecuentadas, a la que solo suelen acudir excursionistas solitarios con experiencia. La conexión era estable y su voz tranquila. Después de eso, no hubo señal ni mensajes. Nada. Cuando no apareció en la base por la noche, los que estaban de guardia decidieron que el retraso se debía al mal tiempo o a una avería en la radio. No fue hasta la mañana siguiente cuando quedó claro. Somers había desaparecido, y a partir de ese momento comenzó una de las operaciones de búsqueda más inquietantes de la historia del parque, con detalles que siguen sin explicarse hasta hoy. En la mañana del 10 de mayo, el primer equipo de búsqueda llegó al parque. Entre ellos se encontraban los compañeros de Robert, guardias de seguridad y rescatistas voluntarios. El tiempo era terrible. El bosque estaba empapado, los senderos estaban embarrados y la visibilidad era escasa. Sin embargo, al final del primer día, lograron encontrar algunas pistas. En el sendero por donde se suponía que había caminado Somers, descubrieron huellas frescas de sus botas, con las características marcas profundas de un modelo militar. Las huellas conducían a una zona baja junto a un arroyo y luego desaparecían en terreno seco bajo unos pinos. No había señales de lucha ni huellas de otras personas, solo sus pasos, que terminaban abruptamente al pie de un árbol. 6 días después, el 15 de mayo, un voluntario encontró la mochila de Somers, y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. La mochila estaba en posición vertical, apoyada contra un árbol delgado y cubierto de musgo, a unos kilómetros de donde se habían visto sus últimas huellas. El suelo a su alrededor estaba mojado y encharcado, pero la mochila estaba seca. Ni siquiera se había lavado el polvo de los cierres. Era desconcertante. Llevaba 6 días lloviendo. La única forma de que se hubiera mantenido tan seca era que hubiera estado protegida, pero no había rocas, cuevas ni refugios cerca. Además, dentro de la mochila había una ración completa de comida, un botiquín de primeros auxilios cuidadosamente doblado, una linterna, un impermeable e incluso una bolsa de calcetines secos. Todo estaba en perfectas condiciones, como si alguien lo hubiera dejado allí en ese mismo momento, y no 6 días antes. Y una cosa más, no había ni una sola mota de polvo en la mochila, ni señales de que la hubieran arrastrado, ni huellas de animales, ni una sola. Simplemente estaba allí, perfectamente recta, como si alguien la hubiera dejado y se hubiera marchado. La búsqueda continuó durante varios días más. Se trajeron perros rastreadores y se amplió el área de búsqueda a decenas de kilómetros cuadrados. No hubo resultados, ni ropa, ni rastros, ni cadáver. El 24 de mayo, 2 semanas después de la desaparición, ocurrió otro suceso que los rescatadores aún recuerdan con escalofríos. Uno de los voluntarios, un guardabosques local llamado Jack McCauley, estaba explorando la ladera norte, a 1,5 millas del lugar donde se había encontrado la mochila. Había soplado un fuerte viento en la zona y varios abetos grandes habían sido derribados por la tormenta. Entre las raíces de los árboles arrancados, vio un trozo de tela atrapado entre las raíces. Era una camiseta, típica de los guardaparques. La camiseta estaba sucia y manchada de sangre, pero no estaba rota. La tela parecía haber sido utilizada para limpiarse las manos. La sangre estaba manchada como si fuera de las palmas,
no salpicaduras ni cortes. No había ningún otro objeto, ni rastro de un cuerpo, ni animales. Solo un árbol arrancado de raíz y, bajo las raíces, su camiseta, como si alguien la hubiera escondido allí, o como si hubiera caído desde arriba, lo cual era igual de extraño, ya que el árbol había sido talado recientemente. El perro que había participado en la búsqueda se negó de repente a seguir adelante. Gruñó, se pegó al suelo y se dio la vuelta con un grito. Fue la única vez en toda la búsqueda que un animal de servicio mostró una reacción de pánico. Tras encontrar la camiseta manchada de sangre bajo las raíces del árbol arrancado, se intensificó la búsqueda. Se peinó la zona en espiral, con la esperanza de que el cuerpo estuviera cerca. Pero ni los perros, ni los drones, ni las personas pudieron encontrar nada. Ni ropa, ni restos, ni signos de lucha, ni olor humano. El incidente con el perro no se documentó en los informes oficiales. Solo se menciona más tarde en las notas privadas de uno de los guardabosques, Ben Thaler. Después de encontrar la camiseta, el comportamiento del perro cambió drásticamente. Antes había seguido el rastro con confianza, pero donde se encontró la tela, gruñó, se tumbó y se negó a moverse. Tuvimos que arrastrarlo. Al día siguiente, el animal se negó a salir del coche. No fue un incidente aislado. Durante toda la búsqueda, varios perros se comportaron de forma extraña. Se desviaban del camino, se quedaban paralizados y aullaban. Oficialmente, estas reacciones se explicaron por el cansancio. Sin embargo, los miembros del grupo opinaban lo contrario. Algo raro pasaba en ese bosque. La camiseta se envió al laboratorio del Departamento de Policía del Condado de Franklin. Los análisis de sangre confirmaron que era del tipo A+, coincidente con el tipo de sangre de Robert. La tela también mostraba restos de suciedad, polen de pino y pequeñas fibras de madera, lo que indicaba que la camiseta había sido colocada allí después de que cayera el árbol, no antes. Esto descartaba la teoría de que Somers hubiera muerto bajo el árbol, ya que éste había caído más tarde. Los expertos también señalaron la naturaleza de las manchas. La sangre estaba manchada, como si la hubieran limpiado. Había marcas de rozaduras en las axilas y el cuello, como si se hubiera desgastado. Pero no había rasgaduras, ni signos directos de lesiones, ni heridas de cuchillo, ni heridas de bala, ni signos de arrastre. Esto era desconcertante. La camiseta estaba manchada de sangre, pero no estaba dañada. Parecía que no era su sangre, o que no la llevaba puesta cuando resultó herido. En una reunión de emergencia entre el servicio del parque y la policía, se discutieron las principales teorías sobre la desaparición de Robert Somers. Se descartó la muerte por hipotermia y desorientación. Su mochila, que contenía una ración completa, se encontró en un lugar accesible, seca y ordenada, y no estaba claro por qué la habría abandonado. No se confirmó un ataque animal. No había restos de ropa, signos de lucha, ni restos. Se consideró la posibilidad de un asesinato, pero no había pistas sobre ningún sospechoso, ni cadáver, ni arma, ni signos de arrastre o lucha. La hipótesis de un suicidio oculto no parecía convincente. Somers se encontraba en estado estable, le encantaba su trabajo, no padecía trastornos mentales y, además, ¿por qué iba a dejar su mochila con comida y un botiquín de primeros auxilios si tenía intención de morir? Al final, el informe se registró como desaparecido en circunstancias desconocidas, sin conclusiones ni explicaciones. Las entrevistas con los empleados del parque revelaron que, en la mañana del 9 de mayo de 1984, Somers salió a realizar una patrulla rutinaria por la ladera norte, que no se consideraba peligrosa. Se marchó solo, como de costumbre, y permaneció en contacto hasta la hora del almuerzo. El último mensaje de radio, a la 1:46 p.m., decía: «Comprobando el puente de roca. Todo está tranquilo». Después de eso, se perdió la comunicación y no regresó al campamento base.
En la mañana del 10 de mayo, se notó su ausencia y se inició una búsqueda. Pero debido a un descuido, nadie registró su ruta en el mapa. Somers solía confiar en su intuición, ya que conocía el bosque como la palma de su mano, lo que se convirtió en un problema, ya que nadie sabía a dónde había ido después del mediodía. La búsqueda se suspendió a principios de junio de 1984, sin que se encontraran el cuerpo ni nuevos rastros. Los restos de Somers nunca fueron encontrados. La familia celebró un funeral sin ataúd y fue declarado oficialmente muerto como consecuencia de un accidente. El hermano de Robert, Greg Somers, rechazó esta formulación y afirmó: «No fue un accidente, fue otra cosa. Mi hermano conocía ese bosque. No habría muerto por la lluvia o el frío. No habría dejado atrás su mochila. Y, maldita sea, ¿quién limpia sangre en una camiseta y la esconde debajo de un árbol?». La mañana del 15 de junio era tranquila en el corazón de las montañas Adirondack, en la región de High Peaks. Para el equipo de búsqueda de guardabosques, el silencio era inquietante. Su camino les llevaba a Duck Hole, un lugar remoto y salvaje situado a más de 11 kilómetros de la carretera más cercana, en Upper Works. No se trataba solo de un punto en el mapa, sino de un símbolo de la naturaleza cambiante de las Adirondacks. Hubo un tiempo en que aquí existía un hermoso lago, creado por una presa. Sin embargo, en 2011, el huracán Irene lo destruyó, provocando que el agua retrocediera y dejando solo una amplia pradera atravesada por un arroyo. En este lugar apartado, en una zona habilitada para acampar, se encontraba una tienda de campaña solitaria. Al acercarse, los guardabosques hicieron un espantoso descubrimiento. En su interior se encontraba el cadáver de su compañero, el guardabosques Martin Benjamin Lewis, de 42 años. Llevaba 8 días muerto y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. El examen inicial no reveló signos de violencia, lucha o ataque animal. El tiempo durante los días de su desaparición no había sido extremo. El misterio de su muerte se vio agravado por un extraño detalle. La tienda estaba parcialmente cubierta de ramas y hojas. ¿Fue este su último acto febril en un intento por mantenerse caliente o esconderse? ¿O fue simplemente el resultado de 8 días bajo el dosel del bosque? La respuesta a esta pregunta, como muchas otras, sigue siendo un misterio en Duck Hole. El lugar donde se encontró a Martin es en sí mismo un símbolo poderoso y trágico. En el pasado, fue la sede de una estación de guardabosques del Departamento de Protección Ambiental, un puesto avanzado de la ley y el orden en la naturaleza salvaje. En el momento de la tragedia, la estación llevaba mucho tiempo abandonada y la zona había vuelto a su estado prístino y salvaje. La ausencia física de una estación de guardabosques en el mismo lugar donde uno de los suyos había muerto, debido a un aparente fallo del sistema de vigilancia, se convirtió en una amarga metáfora. El sistema que se suponía que debía protegerlo había fallado, dejándolo solo en la misma naturaleza salvaje que amaba y a la que servía. Para comprender toda la profundidad de la tragedia, es necesario saber quién era Martin Benjamin Lewis. No era solo un empleado del DEC, era la encarnación del espíritu de Adirondack. Nacido el domingo de Pascua de 1983, Brendan se sintió fascinado por la naturaleza desde muy temprana edad y dibujaba mapas de los bosques que había detrás de su casa. Su pasión lo llevó al Paul Smith's College y luego al College of Environmental Science and Forestry, donde obtuvo su maestría. Desde 2008, regresaba cada año para trabajar como asistente de guardabosques, prestando servicio en los rincones más visitados y remotos del parque. Sus amigos y colegas lo describían como una persona tranquila, un líder natural y quizás la persona más informada de la sala. Su preparación era legendaria.
Incluso para dar un paseo corto, se llevaba una mochila llena, un botiquín de primeros auxilios, 2 juegos de mapas, una brújula, dispositivos de comunicación y provisiones. Es esta meticulosidad lo que hace que su muerte solitaria e inexplicable sea aún más paradójica. Martin vivía en la encrucijada de 2 mundos. Era un ávido excursionista que se había fijado el objetivo de pasar la noche en cada uno de los 392 refugios oficiales del estado. En el momento de su muerte, había completado alrededor del 75% de ese viaje, pasando hasta 100 noches al año haciendo senderismo. Al mismo tiempo, era un geek al que le encantaban los videojuegos. Su colección de Steam incluía unos 2000 juegos y llevaba meticulosas hojas de cálculo en Excel en las que registraba sus excursiones, kilómetros recorridos, desnivel acumulado, lugares visitados. Esta dualidad también era evidente en su vida online. Bajo el apodo de D-Setar, en foros dedicados a los Adirondacks, era una voz respetada que compartía sus conocimientos sobre seguridad y conservación de la vida silvestre. Era tan conocido que los excursionistas que lo encontraban en el camino lo reconocían y sentían que habían conocido a una celebridad. Y ahí radica otra trágica paradoja. Un hombre tan conocido y visible para toda la comunidad de excursionistas era completamente invisible para su propio empleador. Su popularidad en la red informal de excursionistas que lo admiraban contrasta fuertemente con el fracaso del sistema oficial que se suponía debía vigilarlo. Mientras cientos de personas leían sus publicaciones en los foros, el sistema responsable de su vida no se percató de su silencio ensordecedor durante 8 días. ¿Qué le sucedió a Martin en ese trágico día? La tarde del 7 de junio. Martin Benjamin Lewis se encontraba realizando una patrulla de varios días en la parte occidental de High Peaks. A las 7:22 p.m., se comunicó por última vez con el centro de despacho central en Raybrook. Su mensaje fue breve y estándar. Había montado el campamento en Duck Hole y estaba completando su servicio de campo. Estas palabras son clave para entender lo que sucedió a continuación. No significaban que su turno había terminado, ni que se dirigía a casa. Se trataba de un protocolo oficial para informar al centro de control de que un empleado seguía trabajando en una zona remota. Más importante aún, este estado significaba que el centro de control debía esperar que se presentara a la mañana siguiente para reanudar la patrulla. No era solo un informe, sino el inicio de un protocolo de seguridad que fue completamente ignorado en los días siguientes. Lo que sucedió a continuación fue objeto de una investigación iniciada no por la agencia, sino por los amigos de Martin. La mañana del domingo 8 de junio llegó y pasó sin que Martin se comunicara por radio. Luego pasó la noche del domingo, el lunes por la mañana y por la noche, y así sucesivamente. Según su horario de trabajo y los procedimientos estándar, Martin Benjamin Lewis faltó a 11 sesiones de comunicación obligatorias antes de que sus amigos dieran la alarma. 11 veces, el sistema diseñado para mantenerlo a salvo falló. Ninguna de las llamadas perdidas activó una alarma. La alarma no se dio en la sala de control, sino entre sus amigos más cercanos. El sábado 14 de junio, una semana después del último contacto, su novia Danielle Carr, preocupada por el largo silencio, decidió actuar. Alrededor de las 10 de la noche, envió mensajes privados a 3 guardabosques, conocidos comunes. A las 10:23 p.m., llamó directamente al servicio de despacho de Raybrook y preguntó si Martin había estado en contacto. Tras una pausa, y después de estar en espera, le dijeron que no sabían nada y que su información se transmitiría a su supervisor. Solo después de esta presión externa, iniciada por una civil, se organizó una operación de búsqueda oficial. Este fallo no fue solo un error humano, se vio agravado por un retroceso sistémico y tecnológico. Según se reveló en una petición creada por los amigos de Martin, la dirección de los Rangers
había contado anteriormente con un software para rastrear a los empleados. Sin embargo, había sido descontinuado hace varios años. Lo más impactante es que, según sus amigos, el nombre de Martin Benjamin Lewis aparecía a menudo en los correos electrónicos internos como ejemplo de por qué esa tecnología es vital para los empleados que trabajan en zonas remotas. La agencia era consciente de la vulnerabilidad existente y del riesgo asociado, pero no tomó ninguna medida. Por ello, nadie buscó al guardabosques durante 8 días. El silencio de la naturaleza puede ser engañoso. Esconde no solo belleza, sino también la fragilidad de la vida humana, incluso si esa vida pertenece a alguien que conoce la naturaleza como la palma de su mano. La muerte de un guardabosques experimentado como Martin Benjamin Lewis en su propia tienda, sin un solo rastro de lucha, un disparo o un ataque animal, no es una escena de una película de suspense. Es una tragedia silenciosa, cuya respuesta no se encuentra en la malicia, sino en la biología humana. Y, lo que es más inquietante, en la negligencia sistémica. Pero la razón por la que desapareció y fue encontrado sin signos de violencia deja más preguntas que respuestas. Las montañas no perdonan la debilidad, pero valoran la experiencia. Pueden ser una fuente de inspiración y una trampa mortal, a menudo al mismo tiempo. Para Douglas Bain, de 44 años, guardabosques veterano de un parque nacional, las montañas no eran solo un trabajo, eran su esencia. 20 años de servicio lo habían convertido en una leyenda viva. Un hombre que conocía cada cresta y cada sendero, que leía los signos de la naturaleza con la misma facilidad con la que nosotros leemos un libro. Sus compañeros lo llamaban La Roca, la persona más fiable para emprender la ruta más difícil. Y precisamente por eso, lo que ocurrió el 13 de julio de 1985 sigue sin tener una explicación lógica. Aquella mañana de sábado era clara y tranquila, un tiempo perfecto para patrullar. Douglas, o Doug, como le llamaban sus amigos, se levantó antes del amanecer. Era su rutina habitual: un desayuno rápido, una revisión minuciosa de su equipo, un beso de despedida a su esposa Sarah y la promesa de volver para cenar. Su tarea del día era inspeccionar la ruta norte hacia Sanderson Pass. Tras las recientes tormentas, el camino podía ser peligroso, y quién mejor que Wayne para evaluar su estado. A las 7:30 de la mañana, registró su salida en la estación central. Su mochila contenía el equipo estándar y probado: un botiquín de primeros auxilios, provisiones y agua para un día, un impermeable, un mapa, una brújula y una radio. Nada superfluo. Douglas era un maestro de la eficiencia. A las 9:17 a.m., su voz se escuchó por la radio de despacho. El sonido era claro y tranquilo, con solo una ligera interferencia del viento de la montaña. Central, aquí Ranger 3. Me estoy acercando a Devil's Ledge. El sendero está parcialmente arrasado aquí. Hay un deslizamiento de tierra reciente. Parece inestable, pero transitable. El operador respondió: Recibido, Ranger 3. ¿Recomiendas cerrar temporalmente la ruta? La respuesta de Douglas fueron las últimas palabras que se le escucharon. Todavía no. Evaluaré los daños y volveré a informar. Daré la vuelta por el borde. Hay una cornisa allí. Cambio y corto. La siguiente comunicación estaba prevista para el mediodía. A esa hora, la radio seguía en silencio. El operador lo llamó cada 15 minutos. Al principio, esto no causó pánico, ya que las interferencias en las montañas eran habituales. Pero cuando Doug no se comunicó a la 1:00 p.m., la alarma se extendió por la estación. Wayne era la puntualidad personificada. Para él, faltar a una comunicación era equivalente a una emergencia. A las 2:00 p.m. se inició oficialmente la operación de búsqueda. Al principio, 2 guardabosques partieron siguiendo su ruta.
Al anochecer, cuando quedó claro que se trataba de algo grave, decenas de voluntarios, adiestradores de perros y rescatistas de los condados vecinos, se unieron a la búsqueda, pero la naturaleza parecía estar en su contra. El sábado por la noche, una fuerte tormenta azotó el paso y duró casi 5 horas. El agua borró todos los rastros posibles, convirtiendo la búsqueda en un juego de adivinanzas. La esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba, con cada día que pasaba. Al quinto día, en la mañana del 18 de julio, cuando muchos ya se preparaban para lo peor, el piloto del helicóptero de búsqueda Bob Gallagher notó algo extraño. En una cornisa rocosa aislada, lejos del sendero principal, vio un par de botas de montaña. No estaban esparcidas, sino colocadas cuidadosamente, una al lado de la otra, como si su dueño se hubiera sentado a descansar. Sobrevolando el lugar, el piloto y su observador divisaron una estrecha grieta vertical en la roca junto a las botas, casi invisible desde el suelo. Al mirar en la oscuridad, vieron un cuerpo inmóvil. Era Douglas Wynne. El equipo de rescate que descendió al saliente se encontró con una escena que desafiaba todas las nociones de los accidentes de montaña. Imagínese la escena. El cuerpo de Douglas estaba en una grieta estrecha, de medio metro de ancho y casi 4 metros de profundidad. Estaba atrapado en posición vertical. Un examen inicial no reveló ninguna lesión típica de una caída desde una altura, ni fracturas, ni contusiones, ni daños en el cráneo. Era como si no se hubiera caído, sino que lo hubieran colocado allí con cuidado. Segundo detalle, su ropa estaba completamente seca, y eso que había llovido intensamente unos días antes. Esto solo podía significar una cosa. En el momento de la lluvia, Bain se encontraba en algún tipo de refugio. ¿Pero dónde? ¿Y cómo acabó en la grieta después todavía seco? El tercer y más extraño detalle eran sus botas. Unas botas de montaña pesadas y resistentes, con los cordones desatados, estaban en el borde mismo de la grieta. No habían sido arrojadas en un momento de pánico, sino colocadas allí deliberadamente. ¿Por qué un guardabosques experimentado se quitaría los zapatos en una cornisa rocosa peligrosa? Cuando los rescatadores recuperaron el cuerpo, encontraron la mano derecha de Douglas fuertemente cerrada en un puño. Al abrirle los dedos, encontraron dentro un calcetín arrugado, que se había quitado del pie. Pero eso no era todo. La mochila de Wayne fue encontrada a 400 metros, casi 370 metros, cuesta arriba desde el lugar de la tragedia. Estaba tirada sobre el musgo, como si hubiera sido cuidadosamente colocada en el suelo. Dentro estaba todo su equipo: comida intacta, una cantimplora, un botiquín de primeros auxilios y una radio silenciosa. Una persona en apuros se aferra instintivamente a su mochila, su salvavidas. ¿Por qué Douglas la dejó tan lejos y en dirección opuesta al descenso? La investigación oficial ha llegado a un punto muerto. La causa de la muerte se determinó como hipotermia o exposición excesiva al frío. Pero, ¿cómo se podía explicar esto? Ropa seca, sin signos de caída, zapatos cuidadosamente colocados y una mochila a cientos de metros del cuerpo. Los investigadores barajaron una teoría tras otra. ¿Un accidente relacionado con el llamado desvestimiento paradójico? Se trata de un fenómeno bien conocido por el que, en las últimas fases de la hipotermia, la persona siente una falsa sensación de calor y comienza a quitarse la ropa. Esto podría explicar las botas y los calcetines, pero no la ropa seca ni la posición de la mochila. ¿Un ataque al corazón o un derrame cerebral repentino? Quizás se sintió mal, se sentó, se quitó las botas, pero la autopsia no reveló anomalías cardíacas ni cerebrales. Y de nuevo, esa maldita mochila. ¿Un crimen? Alguien podría haber atacado a Vaina y montado esta escena absurda para cubrir sus huellas, pero no había ningún motivo, ni pistas, ni signos de lucha. Douglas era un hombre que no tenía enemigos.
El caso se cerró con la vaga formulación: muerte por accidente, en circunstancias poco claras. Pero para quienes conocían a Doug Wayne, esta historia se convirtió en una herida abierta, una pregunta eterna sin respuesta. ¿Qué llevó a uno de los guardabosques más experimentados de Estados Unidos a cometer esta serie de actos inexplicables antes de morir? ¿Qué significa el calcetín que apretaba en su puño como última pista? ¿Y qué fuerza o acontecimiento le obligó a abandonar su equipo y encontrar su fin en una tranquila y recóndita grieta? Las montañas permanecen en silencio, y el misterio del último viaje del guardabosques Wayne parece que seguirá siendo uno de los más oscuros de la naturaleza salvaje. Eso es todo por ahora, amigos. Escribid vuestras opiniones en los comentarios, dadle a me gusta y compartid el vídeo con vuestros amigos si os ha gustado. Hasta pronto.